Bueno, en esta noche quiero hablar sobre el tema cuando Dios prueba nuestro corazón. Cuando Dios prueba nuestro corazón. Dios va a traer siempre circunstancias en nuestra vida donde va a probar dónde en realidad está establecido nuestro corazón en cuanto a nuestra relación con Él. Yo sé que esto quizás no es muy popular muchas veces porque pensamos que cuando nosotros nos convertimos al Evangelio, venimos al Señor, quizás las cosas negativas no nos van a tocar más. Quizás pensamos muchas veces de que nos convertimos al Evangelio y ya nuestra vida, pues, ¿qué digo yo? Vamos a andar caminando en las nubes y nunca vamos a tener ninguna dificultad y ningún problema. Es todo lo contrario. Cuando venimos al Señor comienza una lucha, comienza una batalla, pero también comienza una relación personal con el Señor a través de lo que nosotros creímos, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Cuando entramos en esta relación con el Señor, vienen dificultades, vienen pruebas y muchas veces Dios va a probar nuestro corazón. ¿Dónde estamos en realidad en nuestra relación con Él? Y es necesario que Dios haga esto porque cualquiera de nosotros, que yo sé que todos anhelamos ser usados por el Señor, todos anhelamos servir al Señor, correcto. Todos queremos agradar al Señor, todos queremos. Si somos creyentes y hemos nacido de nuevo y hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Él, nuestro anhelo, el anhelo de nuestro corazón es servirle a Él. Pero para que Dios pueda confiarnos a nosotros algo de Él, tiene que asegurarse que nuestro corazón está en el lugar correcto. Y muchas veces Dios tiene que probar tu corazón y mi corazón. Quiero leer en el libro de Éxodo, quiero que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 32, Éxodo capítulo 32, del verso 7 al 11. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Quiero que pongamos atención a esta palabra o a esto que el Señor dice. Tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, le dice Dios a Moisés, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué ofensa al Señor. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. De ti y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Oiga bien lo que le dice Moisés, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Quiero que observe la conversación entre Moisés y el Señor. El Señor le dice: el pueblo que tú sacaste de Egipto se corrompió ya. Y para que más o menos entendamos un poco lo que había pasado con Moisés, el nacimiento de Moisés fue un nacimiento glorioso y milagroso. Después que José muere en Egipto,
Dice la Biblia, José era muy querido en Egipto por el faraón que estaba en el momento que José había llegado a Egipto. José se había hecho muy popular, pero muere José y se levanta otro faraón, el cual dice que no conocía a José ni le interesaba tampoco el pueblo de Israel. El pueblo empieza a ser maltratado por este nuevo faraón, empieza a esclavizarlos y empieza a hacerlos trabajar. El pueblo de Dios clama, el pueblo de Dios pide ayuda y Jehová escucha, el Señor escucha el clamor del pueblo. Es lindo ver si usted lee el Antiguo Testamento, es lindo ver cómo Dios y su misericordia es tan grande con el pueblo de Israel, que una y otra vez ese pueblo le fallaba a Dios tantas veces. Pero una y otra vez el amor y la misericordia que Dios sentía por ese pueblo era tan profundo y es tan profundo que Dios nunca dejó ese pueblo. Lo amó siempre y lo sigue amando. Ese era su pueblo escogido. Pero desgraciadamente, aunque era su pueblo, ese pueblo fracasaba siempre. Y estaba fracasando en Egipto. Y Dios hace nacer a un niño llamado Moisés. El faraón hace un veredicto que dice que no le pareció mucho el asunto de que los israelitas estuvieran creciendo, se multiplicaron de tal manera que a faraón le agarró temor y dijo: todos los niños varones que nazcan, dijo a las parteras, mátenlos. La madre de Moisés, entendiendo, la Biblia dice que lo vio hermoso cuando él nació, pero la madre entendió que había algo con este niño y lo escondió como por 3 meses, dice la Biblia. Y después de eso lo mete en una canasta y lo tira al río, y una hermana de ella va y lo cuida y ve hacia dónde va a ir Moisés. Y da la casualidad de Dios que Moisés cae en las manos de la hija o de la hermana del faraón. Y ella lo cría. Y Moisés crece. Pero cuando Moisés es un hombre, Moisés se da cuenta que él es judío. Moisés se da cuenta que él es diferente a los egipcios. Y Moisés empieza a tomarle cariño, si podemos decir, a ese pueblo del cual él pertenecía. En una ocasión, un egipcio estaba maltratando a un judío. Moisés viene y lo mata al egipcio. De eso se da cuenta el faraón, y el faraón quiere matar a Moisés. Y Moisés huye. Lógicamente, ese era el plan de Dios llevándose a cabo en la vida de este hombre. Moisés huye al desierto. Y por 40 años Moisés vive en el desierto hasta que Dios un día lo llama. Y le dice: ve y libera a mi pueblo, porque he escuchado el clamor de ellos y los voy a liberar. Y creo que la mayoría de nosotros conocemos la historia, cómo Dios con gran poder, con grandes obras, saca a este pueblo de Egipto. Las plagas, todos conocemos eso, están en películas por todos lados, por medio de tantas cosas, juicios que Dios trajo a esta nación, a este reino de Egipto. Y Moisés saca a este pueblo con grandes maravillas que el Señor hace por medio de él. Pero llegando al desierto, Moisés guiando a este pueblo no era fácil. Según dicen los que son expertos en el estudio de la palabra, que eran más de 2 millones de personas que salieron de Egipto. ¿Se imagina usted? Ha de ser difícil. Y no era un pueblo tan fácil que se diga. Era un pueblo difícil. Era tan difícil que lo que acabamos de leer en este momento dice que Moisés se fue al monte, Dios lo había llamado. Y como vieron que tardó Moisés, usted lo puede leer en su casa todo el capítulo si quiere, o la historia.
convencieron a Aarón, su hermano, que era el sumo sacerdote, para que les hiciera un becerro de oro. Imagínense si no eran terribles. Y adoraron, como acabamos de leer, el becerro y dijeron: este es el Dios que nos sacó de Egipto. Terrible. Muchas veces damos crédito a otras cosas, o a veces hasta nosotros mismos nos damos crédito de todo lo que el Señor hace en nuestra vida. Nadie puede darse crédito de sí mismo. El Señor es el que toda buena dádiva, dice la Biblia, todo don perfecto desciende de lo alto, del Señor. Nosotros no podemos tomar crédito por aquello que lo que el Señor hace, mucho menos darle crédito, imagínense en este momento, a una imagen, a un becerro, darle el crédito por lo cual Dios había hecho. Todas las maravillas que Dios había hecho, todas las obras que Dios había hecho, se les olvidó en ese momento y le dieron crédito a ese becerro. Pero observe cómo Moisés habla con el Señor. Primero Dios le dice: ve, porque el pueblo que tú sacaste de Egipto se corrompió, está corrompido. Y cuando Moisés le contesta, le dice: no es el pueblo. Mire el lenguaje que Moisés usa. Dice, cuando se da cuenta que el Señor está airado y le dice: mira, voy a desaparecerlos a todos y voy a hacer un pueblo nuevo. Te voy a dar un pueblo nuevo a ti, y a todos estos los desaparezco. Y Moisés le dice: no, el pueblo este es el que tú sacaste de allá, y lo sacaste con mano fuerte y mano poderosa. Ese es tu pueblo. Dios estaba probando el corazón de Moisés. Si en realidad Moisés estaba dispuesto a amar a este pueblo como él lo amaba. ¿Se acuerda cuando David estaba en la cueva y Saúl quería matar a David? Y Dios, dice la Biblia, le entrega a Saúl en las manos a David. Y David no mata a Saúl, y Dios honra a David por perdonarle la vida a Saúl, porque David dijo: líbreme, Jehová, de yo tocar a su ungido. Dios honra a quien lo honra a él. Y es bien importante en nuestra vida aprender a honrar aquello a lo cual Dios honra. Ese era el pueblo que Dios amaba, y Dios estaba probando el corazón de Moisés. Si era verdad que Moisés pudo haber dicho: sí, mátalos a todos y dame otros nuevos. Y yo sé que en nuestra humanidad muchas veces no es fácil. Bueno, yo no soy fácil tampoco. Yo sé que a veces no es muy fácil amar a ciertas personas. Yo sé que vemos ciertas actitudes muchas veces en nuestros familiares aún, que no nos gustan y no nos parecen. Y uno quiere, mire, Señor, dice, o lo eliminas o lo elimino, una de dos. Cierto, todos tenemos esos pensamientos. Siempre hay alguien difícil. Siempre hay hermanos, aún entre nosotros, que es difícil. Pero cada uno de los que Dios escogió son su pueblo y son su iglesia y le pertenecen a Él. Y Él honra a su pueblo y a su iglesia. Y Dios espera que nosotros también honremos su pueblo y honremos su iglesia, que somos nosotros. Y Dios estaba probando el corazón de Moisés. En el verso 32, en el capítulo 32, del 31 al 33, Moisés sigue diciendo esto. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, lógicamente, antes de continuar, Moisés no estaba contento con lo que el pueblo había hecho. Moisés, que dice la Biblia que no había un hombre tan manso como él en la tierra. Si usted lee todo el capítulo 32, Moisés se aira tanto cuando baja y ve lo que está pasando con el pueblo. Dice que manda a fundir ese becerro que habían hecho, lo hace cenizas, lo tira al agua y dice que le da de beber esa agua a todo el pueblo, enojado.
Estaba tan enojado que aún las tablas de los mandamientos que Dios le había dado, dice la Biblia que los tiró y las quebró todas. Estaba enojado, airado. Pero la Biblia dice que tengamos cuidado que no se le ponga el sol sobre nuestra cabeza, dice. Airaos, dice la Biblia, pero no pequéis. Podemos mostrar cierta indignación muchas veces por ciertas actitudes, pero tengamos cuidado de no juzgar a una persona simplemente porque nos creemos que estamos airados y usted sabe, tenemos que actuar de cierta forma. Y mire que después que Moisés hizo todo esto, mire lo que Moisés le dice a Dios, y esta es otra conversación que él tiene con el Señor. Acuérdese, el tema del mensaje es cuando Dios prueba tu corazón. Dios estaba airado con lo que el pueblo había hecho. Moisés estaba airado también y reaccionó mal. No reaccionó mal, pero reaccionó. Pero mire cómo el corazón de Moisés es expresado delante de Dios en cómo Moisés le habla al Señor. Y el 31, verso 31 al 33 del capítulo 32 de Éxodo dice: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Wow. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Mire cómo el corazón de Moisés estaba siendo probado delante del Señor. Moisés dice: si vas a desaparecer este pueblo, desaparéceme a mí también. Eso es amor. Eso es un corazón que de verdad, y yo lo estoy predicando y voy a ser bien honesto, me falta muchísimo para llegar hasta ahí. Muchísimo. Yo lo leía y me daba un poco de vergüenza. No me daba un poco, mucha vergüenza. Pero tenía que hablarlo. ¿Por qué? Porque quiero aprenderlo. Quiero aprender a ser así. Esta es mi meta. ¿Por qué? Porque quiero ser usado por el Señor. Moisés tenía los mismos intereses que Dios tenía y que tiene aún. Es importante nosotros en nuestra vida cristiana entender que nuestros intereses tienen que ser los intereses de Dios. Y hay que conocerlo. ¿Y dónde se conocen los intereses de Dios? Aquí. Aquí Dios nos dejó lo que a Él le interesa. Y la humanidad le interesa a Dios. La iglesia le interesa a Dios. Y Moisés definitivamente al hacer estas confesiones, de tal manera que le dice: si tú vas a raer a este pueblo, ráeme a mí también, bórrame a mí. Qué tremendo. Pero Moisés tenía una meta. Y él la expresa en el capítulo 33 de Éxodo. Hay algo bien importante. Y yo quiero que esta noche aprendamos acerca de esta conversación. Cómo es que un corazón que está siendo probado, cómo llega a tal punto donde esta persona, cuando nosotros decidimos actuar y hacer las cosas como el Señor las hiciera, es porque queremos conocerlo a Él, porque queremos su presencia. Dios va a venir a un lugar donde en realidad los corazones están dispuestos y los corazones están abiertos a hacer su voluntad y a escucharle a Él. Moisés estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios y a escuchar a Dios.
La Biblia dice que no hubo un hombre que hablara con Dios como Moisés cara a cara, porque estaba dispuesto a escuchar. Pero mire lo que Moisés buscaba. Y es bien interesante esto, del 13 al 15, en el capítulo 33 de Éxodo dice: ahora pues, este es Moisés hablando con el Señor, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Es bien lindo cuando yo leía esto, la conversación de Moisés con el Señor continuamente le recuerda: yo te quiero conocer, yo quiero saber quién tú eres, porque este pueblo es tuyo, no es mío. ¿Se acuerda cómo Dios comenzó? El pueblo que tú sacaste de Egipto, Moisés le recuerda: no, ese es tu pueblo. Moisés le está dando el lugar que solamente Dios puede tomar. Ese es el pueblo de él. Y le dice: muéstrame tu camino. Wow, digo yo. Y cuando yo leía esto, y voy a seguir en el verso 14, y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Yo leía esto y yo dije: después de lo que Moisés vio, las maravillas que Dios hizo a través de él, las plagas, todo lo que Dios hizo a través de Moisés, cómo el mar rojo fue abierto. O sea, eso es increíble, lo que Dios hizo a través de este hombre. Y Moisés le dice: muéstrame tu camino. Y le dice también: y si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Qué enseñanza para cada uno de nosotros que queremos conocer al Señor. Una cosa es ver la obra de Dios. Una cosa es venir a la iglesia. Una cosa es sentarnos cada domingo y hacer las obras del Señor. Otra cosa es conocerlo a Él. Y aun cuando Moisés había visto todas estas maravillas, Moisés no estaba conforme, porque lo que él quería es conocer a Dios. Y mire cómo Moisés honra la presencia y entiende lo que significa que la presencia del Señor esté con su pueblo. Que le dice: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Yo creo que esa actitud es una buena actitud para cada uno de nosotros. Señor, si tu presencia no está con nosotros, es inútil lo que nosotros hacemos. Señor, si tu presencia no está en mi hogar, es inútil lo que yo haga. Si tu presencia no está en mi matrimonio, es inútil lo que yo haga. Si tu presencia no está con mis hijos, es inútil que yo haga cualquier cosa. Honremos siempre y reconozcamos siempre que necesitamos continuamente y todos los días la presencia del Señor en todos los ámbitos de nuestra vida y en nuestra vida personal. Siempre. Y ya para terminar, Dios definitivamente que escucha la oración de Moisés, restaura al pueblo. Lógicamente el pueblo tuvo que pagar la consecuencia muchas veces de su desobediencia y de su pecado. Y fue tan grande, o sea, imagínense, el pueblo y Moisés estuvieron caminando por el desierto por 40 años, de camino a la tierra prometida que Dios les había dicho que les iba a dar, que fluía leche y miel. Estuvieron 40 años, salieron más de 2 millones. ¿Cuántos más no nacieron en el desierto? ¿Cuántos eran? No se sabe.
millones de gente. Pobre Moisés, digo yo, no le era fácil. Gracias a Dios que yo tengo pocos aquí, ¿me entiende?, que liderar. No se me hace tan difícil y me ayudan mucho. Pero era difícil para Moisés. Y en una ocasión Moisés desobedece al Señor en una orden delante del pueblo. Y esto es bien difícil hablar porque mientras que yo lo leía y lo estudiaba dije, wow, Dios le dio una orden a Moisés y Moisés hizo algo diferente a lo que Dios le había dicho. Y por esa causa Moisés no entró a la tierra prometida. Dios le dijo, no vas a entrar porque no me honraste delante del pueblo en lo que yo te dije. La soberanía de Dios. Moisés, nunca usted ve en la Biblia que Moisés renegó al respecto. Moisés conocía a Dios. Y Moisés estaba dispuesto aún a aceptar la soberanía de Dios en su vida. Porque muchas veces Dios hace cosas que nosotros no entendemos. Pero Dios sabe lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Aunque nosotros no lo entendamos. Pero Dios sí conoce y sí sabe. Moisés no entró a la tierra prometida. Josué llevó al pueblo y introdujo al pueblo a la tierra prometida. Pero hay algo bien lindo que yo encontré en Deuteronomio, y con esto termino. Dios le dice, no vas a entrar. Deuteronomio capítulo 34, versos 5 y 6 dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Así muere Moisés, de 120 años. Su vigor dice que estaba intachable. Su vista estaba 20-20, como decimos nosotros. Moisés a los 120 subió y dice la Biblia que Dios mismo lo enterró. Y aún hasta ahora, dice, no se sabe dónde está Moisés sepultado. Dios lo enterró. ¿Se imagina el honor y el privilegio de Moisés? Yo solo me lo imaginaba. Dios honra a lo que le honran a él. Y lo honró a Moisés de tal manera que él mismo lo enterró. Moisés murió en los brazos del Señor y Dios mismo lo enterró. Qué cuidado que tiene el Señor. Cada uno de nosotros vamos a ser probados. Nuestro corazón va a ser probado. Cada uno de nosotros. Yo espero, y empezando por mi persona, que cada uno de nosotros, así mismo como Moisés, busquemos siempre honrar a Dios en nuestro corazón. Busquemos siempre hacer la voluntad de Él, porque eso es lo que al final cuenta. Moisés no fue perfecto. Moisés no es que todo lo hizo bien, pero sí Dios sabía que el corazón de Moisés estaba siempre dispuesto a hacer la voluntad de Él. Dios sabía eso. Y eso es lo único que Dios tiene que saber de cada uno de nosotros. No es que usted lo va a hacer todo bien, pero su intención siempre tiene que ser la correcta. Amén.